Let's go ahead and open our Bibles in Matthew chapter 1, verse 1, verse 2, verse 6, 16, and 17. Vamos a leer verso 1, verso 2, 6, 16 y 17. And it says, "This is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac. Isaac was the father of Jacob. Jacob, the father of Judah and his brothers." Verse 6. "And Jesse, the father of King David. David was the father of Solomon, whose mother had been Uriah's wife." Verse 16. "And Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary. And Mary was the mother of Jesus, who is called the Messiah. Thus there were 14 generations in all from Abraham to David, 14 from David to the exile to Babylon, and 14 from the exile to the Messiah." Verso 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Verso 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Verso 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. You may sit down and me pueden tomar sus asientos. And so, I wanted to start out with this, ¿verdad? Quería yo comenzar, ¿verdad? Con esto. Amen, because, so that we can learn, ¿verdad? Para que nosotros podamos aprender, amen, that, this was the family tree, ¿verdad? Este era, ¿verdad? El árbol, ¿verdad? De la familia. How, they descended, from one generation to another generation to another generation. Amen. Cómo, ¿verdad? Vinieron, ¿verdad? De una generación a otra generación a otra generación. And so, like I've said before, como he dicho antes, ¿verdad? That's very important in a family tree. Es muy importante, ¿verdad? En el árbol, ¿verdad? De la familia, to know the history of the family, para saber la historia de la familia. And so this, ¿verdad? Is important for us to learn. Esto es importante para nosotros aprender. Where did Jesus come from? ¿De dónde vino Jesucristo? And, it says, ¿verdad? That from the beginning, ¿verdad? Dice que desde el principio, amen, from generation to generation, de generación en generación, amen, Jesus came, from Abraham, ¿verdad? Jesucristo vino de Abraham, amen. Jesus came from Jacob, ¿verdad? De Jacob. Jesus came from King David, del rey David. And then, it also says, that Joseph, ¿verdad? También de José, amen, comes, under that generation. Viene de esa generación. And so even though that Joseph was not the father of Jesus, ¿verdad? A pesar de que José no era el padre, de Jesucristo, he came, of that generation, ¿verdad? José vino de esa generación. And so, you could say, tú podrás decir, wow, is Jesus really from that descendant? Jesucristo viene de esos descendientes. And now, all these descendants, todos estos descendientes, come from only one person, from the Creator. And that's God. Todos estos descendientes vienen de un creador, y ese creador es Dios. Now, this is the thing. If you go to Matthew chapter 1,
verse 18, si te vas a Mateo, ¿verdad? Capítulo 1, verso 18. And it says, this is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. The mother, Mary, was pledged to be married to Joseph. But before they came together, it says she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. And so, it's like, when every person that has been born here on earth, cada persona que ha, sido nacido aquí en la tierra, amen, we all have a different life. Todos tuvimos una vida diferente. Our parents, ¿verdad? Whenever they had us, ¿verdad? Nuestros padres cuando nos tuvieron a nosotros, we have a story, how we came about. Tenemos todos una historia en cómo, fuimos, ¿verdad? Nosotros concebidos. Yes. And so here is explaining, aquí nos está explicando how Mary got pregnant. Nos está diciendo cómo María, ¿verdad? Resultó, ¿verdad? Embarazada. And even though that she was about to get married, y a pesar de que ella ya se iba a casar, ¿verdad? With Joseph para con José, all of a sudden, Mary is pregnant. Ahora María dice, ¿está qué? Embarazada. And it says through the Holy Spirit. Dice, es a través del Espíritu Santo. Yes. Now this is the thing. Who is the Holy Spirit? ¿Quién es el Espíritu Santo? God, Dios. And so, now do you see, ahora porque ves, amen, that, from Abraham, ¿verdad? Desde Abraham, who was before Abraham? ¿Quién era antes de Abraham? God. Dios. God is the one that created man. Dios fue aquel que creó al hombre. Do you understand? So God was before Abraham. Dios era, dice, antes que Abraham. Now, the one, ¿verdad? That Mary got pregnant from, ¿verdad? De aquel, que María fue, embarazada, was through God himself, through the Holy Spirit. Era de Dios mismo a través del Espíritu Santo. And so, so stay there, ¿verdad? Quédense allí. Now go to Luke, chapter 1. Vayan a Lucas, capítulo 1, verse 26, verso 26. Luke 1, verse 26. Lucas 1, verso 26. Now, now we understand, amen, that it explains, ¿verdad? Que explica, amen, that Mary was going to get married, and all of a sudden she's pregnant, ¿verdad? María se iba a casar, ¿verdad? Y de repente ya estaba embarazada. Now, how did this happen? ¿Cómo sucedió esto? Well, in verse 26 of Luke, ¿verdad? En el verso 26 de Lucas, ¿verdad? It says, in the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph. Now, this is explaining. A descendant of David. You see, it's explaining, we explain the generations, explicamos las generaciones, right? Now they say Joseph is a descendant of King David. Ahora, José es un descendiente del rey David. The virgin's name was Mary. Do you see that? Dice el nombre de la virgen era María. Now verse 28, verso 28. The angel went to her and said, greetings you who are highly favored. The Lord is with you. Dice, y entrando el ángel donde estaba ella, dijo, salve muy favorecida. Dice, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres.
So right here, amen, an angel appears to Mary, right? Dice, hay un ángel, ¿verdad? El ángel Gabriel, ¿verdad? Que se le presenta a María, ¿verdad? And then, he calls her, ¿verdad? Favor, ¿verdad? Y le dice favorecida. Amen. And so it says, amen, that, Mary, ¿verdad? Was very young, ¿verdad? María era bastante, ¿verdad? Joven. Amen. And so, so the angel presents to her, ¿verdad? Este ángel se le presenta a ella. Yes. Verse 29, verso 29. Mary was greatly troubled at these words and wondered what kind of greetings this might be. Dice, mas ella cuando le vio, se turbó, dice, por sus palabras, y pensaba, dice, que su salutación, ¿qué salutación? Dice, sería esta. And so, Mary is young, María, ¿verdad? Es bastante joven. And so, it says that she was troubled, ¿verdad? Dice que ella se turbó. She was at very young age, ella fue de una edad bastante joven. And so, what is this about? ¿De qué se trata esto? Amen. She knew about God, ella, sabía, de lo que era Dios. Obviously, she knew about angels, obviamente sabía, ¿verdad? Lo que era, ¿verdad? Los ángeles, ¿verdad? Que they are what? Messengers of God. Que son mensajeros de Dios. Amen. But in her, young age, ¿verdad? Inexperience, ¿verdad? De su edad, ¿verdad? Temprana, ¿verdad? Inexperta, of so many things. Even when you have a baby, the first time cuando tú tienes tu bebé de la primera vez, are you an expert? ¿Eres experta? No. You're learning as you go. No. Vas aprendiendo como vas. Amen. And so, this was something new for Mary. Esto fue algo, nuevo para María. Amen. And so she didn't know what was going to happen. Ella no sabía qué era lo que iba a suceder. She was scared. Estaba, asustada. Like, what's going to happen? ¿Qué es lo que va a suceder? And then it says, verse 30, verso 30. But the angel said to her, do not be afraid, Mary. You have found favor with God. Dice, verso 30, entonces, dice, el ángel le dijo, María, dice, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 31, dice, you will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. Dice, y ahora, dice, concebirás en tu vientre, y darás, dice, a luz, dice, un hijo, y llamarás su nombre Jesús. So this angel, amen, is telling her, that she's going to have a baby boy, right? Le está diciendo que va a tener, ¿verdad? Un varón, ¿verdad? And then at the same time, what is the name? ¿Verdad? A la misma vez le va a decir, ¿verdad? Le dice cómo le va a poner de nombre. Amen. Y dice Jesus, amen, Jesús. And so, this is, she's just, okay, just getting the information, nomás está agarrando la información. Amen. And so, something not easy to handle, algo que no es muy fácil para manejar. Amen. Verse 32, verso 32. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. Verso, dice 32, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y dice, reinará sobre la casa de Jacob, dice, para siempre, y su reino no tendrá fin. So now, remember what we read at the beginning, ¿se acuerdan lo que leímos al primero? The generations, las generaciones. And he's telling, Jesus comes from that generation. Jesucristo viene de esa generación. Amen. And so you will know, para que tú sepas, that that's why, amen, when the genealogy was, written, cuando se fue escrito la genealogía,
Jesus was included at the end. Jesucristo fue, incluido al último. Amen. Even though he was before them, porque he was God himself, a pesar de que él era antes que ellos, porque era Dios mismo. You understand? And so, that's why it's important for us to read this in order for us to understand. Es importante nosotros leer esto para nosotros entender. Where did Jesus come from? ¿De dónde vino Jesucristo? Amen. And what happened with Mary? ¿Y qué pasó con María? Amen. And how God used an angel to speak to her. Y cómo Dios usó un ángel para hablar para con ella. Mary, this is what's going to happen with you. María, esto es lo que va a suceder contigo. This is how you're going to be used. Esta es la manera, como vas a ser usada. For God's glory, para la gloria de Dios. Fíjate, of all the women that existed at this time, ¿verdad? De todas las mujeres que existían en este tiempo, Mary was the chosen one. María fue la escogida. From God himself, dice, de Dios mismo, to bring the Savior to the world, para traer al Salvador a este mundo. And so that's why when we celebrate, por eso ahora que celebramos each Christmas, cada Navidad, we may understand where the Christmas started from, de donde comenzó la Navidad. Amen. And so, how important it is to learn this. Qué tan importante es aprender esto. Because a lot of times we go and celebrate the holiday. Nos vamos y celebramos la Navidad o el día festivo without knowing nothing. Sin saber nada. How did it happen? How did this come true? Come true. Dice, ¿cómo sucedió esto y cómo esto se hizo realidad? Because a lot of times we hear what we hear, oímos lo que oímos y dicen, oh, okay, and, that's it, not more than that, ¿verdad? Y oímos las cosas y decimos, okay, pero no más que eso. And that's why it's important for us to read. Por eso es importante para nosotros leer. Why? Why do we need to read? ¿Por qué necesitamos que leer? To learn, para aprender. Because a lot of times, people know stories. La gente sabe historias, but they don't know exactly the story. No saben exactamente la historia. And by you, ¿verdad? By reading it, ¿verdad? Al tú leerlo, in your home, en tu casa, I'm giving you the scriptures, te estoy dando las escrituras, so that you can read it in your own time, para que lo leas en tu propio tiempo. Slowly, ¿verdad? Despacio. So that, you can, make sense of it, ¿verdad? Para que pueda, tener sentido en ti. And so that you may know exactly what happened, y para que tú sepas exactamente qué sucedió. And how did it happen, y cómo sucedió. Because you're reading it, porque tú mismo lo estás leyendo. And that's what you want to know. You want to know the truth. Tú quieres saber la verdad. You understand? And so the truth, ¿verdad? Comes through God's word. La verdad viene a través de la palabra de Dios. Verse 34, verso 34. How will this be? Mary asked the angel, since I am a virgin. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. And so, isn't that normal for a woman to ask? Que esto no es normal para una mujer que pregunte, how is this going to be? How is that going to happen when, I don't even have, my husband yet, ¿verdad? Cuando todavía no tengo a mi esposo. How is this going to happen? ¿Cómo va a suceder? And that's a legitimate question. Y es una, pregunta legítima. But this is how God manifests himself. Y aquí es como Dios se manifiesta. Verse 35, verso 35. The angel answered, the Holy Spirit, which we said is God, ¿verdad? El Espíritu Santo que dijimos que es ¿quién? Dios. Dice, will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy Spirit, so the Holy One, dice, to be born will be called the Son of God. Y dice, María dijo al ángel, dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te concebirá, dice, con su sombra. Dice, por lo cual también el santo ser que nacerá, dice, será llamado Hijo de Dios.
Verse 36. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her own age, and she, dice, who was said to be unable to conceive, she's in her 6 months. Entonces, verso 36 dice aquí, dice, tu parentela Elizabeth, ella también, dice, ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, dice, la que llamará, dice, la que la llamaban estéril. And so here, ¿verdad? Now, Mary, ¿verdad? Ahora María, knows what's going to happen with her. Ahora ella va a saber lo que va a suceder con ella. That she's going to be what? Pregnant, ¿verdad? Through the Holy Spirit, ¿verdad? Va a ser, ¿verdad? Embarazada a través del Espíritu Santo, which is God himself, que es Dios mismo. And so, now go back to Matthew, ¿verdad? Ahora avance otra vez a Mateo capítulo 1, chapter 1. And so now we know how, God sent this angel to speak to Mary. Ahora, María supo, ¿verdad? Y mandó ese ángel para que le hablara a María. And then, ¿verdad? It says, y ahora dice, that's why in verse 18, verso 18, this is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary was pledged to be married, he said, to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. So this confirms, ¿no? Esto confirma, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, dice, su madre, dice, con José, dice, antes que se juntasen, se halló, dice, que había concebido del Espíritu Santo. So ya leímos how did it happen, ahora supimos, dice, cómo fue que sucedió. Amen. So now, God is speaking to Joseph, the husband. Ahora, Dios está hablándole al esposo, ¿verdad? Que es, José. Verse 19, verso 19. And it says, because Joseph, dice, her husband was faithful to the law, and yet did not want to expose her to public disgrace. He had in mind to divorce her quietly. Dice, José su marido, dice, como era justo y no quería infamarla, dice, quiso dejarla secretamente. Now it says that he had it in mind. Dice que él lo tenía en su mente, ¿verdad? How am I gonna, do this, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer esto? She's already pregnant and it's not even mine, right? Ella está embarazada y no es, ¿verdad? Mi bebé. So he had it in mind, ¿verdad? Él lo tenía en mente. I'm just gonna, divorce her quietly, ¿verdad? Dejarla, ¿verdad? Calladamente, not to create a big thing, no crear una cosa grande. Amen. I'm just gonna go, ¿verdad? Nomás me voy a ir. But who reads our thoughts? ¿Quién lee nuestros pensamientos? God. God reads our thoughts. God knows our intentions. Dios conoce, ¿verdad? Nuestros pensamientos y Él sabe qué? Nuestras intenciones. And so that's why, ¿verdad? In verse 20, ¿verdad? Verso 20, it says, but after he had considered this, dice, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Dice el verso 20, y dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel de Dios, ¿verdad? Del Señor, dice, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amen. And so now, the angel, ¿verdad? Through this dream, ¿verdad? El ángel a través de este sueño, ¿verdad? Is telling him, hey, don't be afraid. No tengas miedo. Amen. And so, as people, I guess it's a little hard to understand, ¿verdad? Como personas es un poquito difícil de entender, ¿verdad? And so, but, remember the one that was speaking was an angel of God. Aquel que estaba hablando, dice, era un ángel de Dios. Now, when you speak, it's different.
when the angel of God speaks, it's more different. Cuando nosotros hablamos es diferente, pero cuando habla el ángel de Dios, dice, es más diferente. Because you as a person, tú como persona, amen, when God speaks to you, cuando Dios te habla, no matter what your mindset is, no importa, cómo tú pienses, when it's God speaking to your life, cuando es Dios que está hablando a tu vida, it's gonna make a difference. Va a hacer una diferencia. And you're gonna know when God is speaking to you. Tú sabes cuando Dios te está hablando a ti, that you cannot say no. Tú no puedes decir que no. Because, God is speaking to your life. Dios te está hablando a tu vida. Amen. That you're going to understand that it's God. Que tú vas a entender que es Dios. And so, verse 21, verso 21, it says, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Dice, porque él salvará, dice, a su pueblo de sus pecados. So, it was the same name that was given to Mary, now is given to Joseph. Él dice, el mismo nombre que se le dio, ¿verdad? A María, ¿verdad? Se le dio el mismo nombre a José. You will name him Jesus. Tú le nombrarás Jesús. Amen. And so, why the name Jesus? Dice, ¿por qué el nombre Jesús? Dice, because he will save his people from their sins. Dice, él salvará, dice, a su pueblo de sus pecados. Dice, and that's why, we are here today. Por eso estamos aquí nosotros. Dice, el día de hoy. Because of Jesus. Dice, ¿por qué? Por a través de Jesucristo. This was, prophesied before. Esto fue profetizado, dice, desde antes. And so, Jesus was to be born here in this earth, ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad? Iba a tener que ser nacido aquí en esta tierra. Amen. But this is the thing. Esta es la cosa. Of all the people that have been born in this earth, de toda la gente, ¿verdad? Que han nacido aquí en esta tierra, has there been prophecy? ¿Ha habido, profetizado and saying, this is, the birth, that this child is gonna be born in the future? Este es el nacimiento de este hijo que van a nacer en el futuro. Of all the people that you know, de toda la gente, que conoce, he was the only one that was prophesied of, que fue profetizado of what, his mission was gonna be, which was gonna be what? The Savior of the world. Esa visión vino, ¿verdad? Y se fue escrito diciendo que es que el Salvador del mundo. And so, and that's why, ¿verdad? Sometimes people don't understand. Por eso, hay gente que muchas veces no entiende and don't accept Jesus y no aceptan a Jesucristo. And they proclaim other things as saviors y proclaman otras cosas como salvadores. Fíjate. Of any religion that you may know, ¿verdad? En cualquier religión que tú sepas, who else came, to be, our Savior? ¿Quién más fue? El Salvador. Well, nobody. Nadie. So why do people want, to make other people, ¿verdad? As, like if they're the saviors, like if they're God, when they're not? Porque otra gente trata de hacerlo, como que si hay otro Salvador y como que si hay otro Dios, cuando no hay otro Dios, no hay otro Salvador. Fíjate. And so people, this is the problem. Este es el problema. People go into their religion. Hello. La gente va en su religión, of what they've been taught, de lo que ellos han sido enseñados since they were kids, desde que eran niños, and they believe this story, y ellos creen en esta historia, but they don't know, how Jesus came about, y no saben cómo vino Jesucristo, to this world, a este mundo, how God sent him to this world, through the Holy Spirit, como Dios lo trajo al mundo a través del Espíritu Santo. The Holy Spirit, we said, is God. El Espíritu Santo, dijimos, ¿quién era? Dios. Okay. Anybody from the Bible, cualquier persona de la Biblia, did they come through the Holy Spirit? Were they conceived
through the Holy Spirit? Cualquier otra persona que está escrito en la Biblia fue concebido así a través del Espíritu Santo. You see? And a lot of times people want to put Mary more than Jesus. Y muchas veces la gente quiere poner a María más que Jesús. You understand? And was Mary conceived like Jesus was? María fue concebida así como Jesucristo, through the Holy Spirit, a través del Espíritu Santo. Doesn't that say something? ¿Qué no dice eso algo? That it comes from God Himself. Jesus came from God Himself. Que Dios mismo vino de Jesucristo. Que Jesucristo vino de Dios mismo. Mary was an instrument that God used. María fue un instrumento que Dios usó. Do you understand? But she wasn't conceived through the Holy Spirit. Ella no fue concebida a través del Espíritu Santo. Not anybody else that's written in the Bible was conceived through the Holy Spirit. No hay nadie más, ¿verdad?, que haya sido concebido, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo. And that's what makes the difference. Eso es lo que hace la diferencia. And so this is important for us to learn. Y esto es importante para nosotros entender. Now, does Mary get credit for the responsibility, the role that she did? María agarra el crédito, por la responsabilidad, el crédito por lo que ella hizo. Yes. Because it was chosen by whom? ¿Por quién fue escogida María? God Himself. Dios mismo sent an angel. Dios mismo mandó un ángel, to say, you're gonna be that vessel. Tú vas a ser ese vaso that I'm gonna use from all the women in the world. De todas las mujeres en el mundo, you're the special one. Tú eres esa mujer especial. Fíjate. But that's it. Hasta allí. You understand? Anybody else, discípulos, other prophets, otros profetas, they were not being born through the Holy Spirit. Dice, ellos no fueron nacidos a través del Espíritu Santo. Ningún discípulo, ningún profeta. And up to this day, hasta el día de hoy, nobody here in earth, nadie aquí en la tierra has been born in the way that Jesus was born. Nadie nacido, así como Jesucristo ha sido nacido. Do you understand? And so that's what makes the difference. Esto es lo que hace la diferencia. That's why we celebrate the birth of Jesus Christ. Por eso celebramos, dice, el nacimiento de Jesucristo. There was not a regular birth que no fue, or conceived, in a regular birth que no fue, como dice, concebido, dice, como un parto natural. It was from God Himself. Era de Dios mismo. And so we're reading this from the Bible. Estamos leyendo esto de la Biblia. It's not about religion. No es acerca de la religión. It's about what the Word of God says. Sino es de lo que dice la palabra de Dios. In verse 22, verso 22, and it says, all this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Do you see that? Dice, y todo esto aconteció, dice, para que se cumpliese lo dicho por el Señor, dice, por medio del profeta, cuando dijo. So this was prophesied. Esto fue profetizado. Fíjate. And so, remember, when people, when prophets, would prophesy, they would prophet, which are also messengers. Who were those prophets used by? If it's not from God. Dice, cuando, se profetizó esto, los profetas que Dios, mandaba, que eran usados por medio de Dios. ¿Por quién fueron usados estos profetas? Por Dios. Do you see? And so it wasn't just because of something, no era nomás porque sí, not just because a man was saying, no nomás porque un hombre, estaba diciendo, no, dice, they were sent by God, eran, mandados por medio de Dios. And it says, verse 23, and this is what was prophesied, el verso 23, dice lo que se profetizó. And it says, the virgin will conceive and give birth to a son,
And they will call him Emmanuel, which means God with us. Dice, y he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, el que traducido es Dios con nosotros. And so, this is the thing, ¿verdad? Esta es la cosa. It says, why did it say you will call him Emmanuel, which means God with us? ¿Por qué dice que se llamará Emmanuel, Dios con nosotros? What did I say? Who is the Holy Spirit? ¿Quién es el Espíritu Santo? God, Dios. And so now, through the prophet, a través del profeta, ¿verdad? It's saying, you're going to name him what? It's going to be Emmanuel, which means God with us. Dios con nosotros. Fíjate, the name that God sent, ¿verdad? El nombre que Dios mandó was Emmanuel, era Emmanuel, because it's saying, porque está diciendo, I God, yo Dios, through the Holy Spirit, a través del Espíritu Santo, yes, dice, dice what? Conceived with Mary, dice concebir para con María, yes. So now that son, ahora ese hijo is what? God's son, right? Es el hijo de Dios. So now he's saying, God with us, está diciendo Dios con nosotros. Because it was conceived from God himself, fue concebido de Dios mismo. Do you understand? And so that's why, ¿verdad? No dice, now he is Emmanuel, which is God with us. Es Emmanuel, dice Dios con nosotros. Verse 24, he said, when Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he did not consummate, dice, their marriage until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. Dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz, dice, a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. And so, now, after Joseph woke up, ¿verdad? Después de que, José se levantó, amen, he did what the angel told him through that dream, ¿verdad? José se levantó y hizo lo que este ángel le dijo a través de este sueño. And he accepted Mary as, his wife, ya aceptó a María como su esposa. Yes. But at the same time, pero a la misma vez, it says, but he did not consummate their marriage until she gave birth to a son. Dice, pero él no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito. Primogénito. First son. ¿Qué es? What is the first son? ¿Qué es el primogénito? The first one, no? He didn't say the only son. No dijo el único hijo. Right? It says primogénito, the first son. And so that's why in the Bible, it also tells us, nos dice, that Mary had more children. Por eso dice que María, dice, tuvo más hijos. Because, that's when Joseph then got to know his wife as his wife. Entonces, José pudo conocer a su mujer como su mujer. Do you understand? And so, that's why, ¿verdad? Mary functioned, ¿verdad? As a mother, ¿verdad? As a wife. Ya después María funcionó, ¿verdad? Como madre, funcionó como esposa, amen, which was to have what? More children, que era en tener ¿qué? Más hijos. Amen. And so, but do we learn this, through other ways? ¿Y aprendemos esto en otras maneras, in other religions, en otras religiones? You see that? But through the Bible, a través de la Biblia,
We learn, aprendemos on what the Word of God says, de lo que dice la palabra de Dios. And so that's why we celebrate, y por eso celebramos the birth of Jesus Christ, ¿verdad? Y dice el nacimiento de Jesucristo. The Savior of the world, el Salvador del mundo, amen, which is Emmanuel, que es Emmanuel, which is God with us, que es Dios con nosotros. And so, every Christmas, ¿verdad? Cada Navidad, we celebrate the birth of Jesus, celebramos el nacimiento de Jesucristo, so that we may learn, para nosotros aprender who Jesus is, quién es Jesucristo, how his life came to this earth, cómo su vida vino a este mundo, so that we may learn, para nosotros aprender, hello, who is Jesus for our lives, quién es Jesucristo para nuestras vidas. Amen. And so that we may know, ¿verdad? Para que nosotros sepamos, hey, this is Jesus. Este es Jesucristo. This is how he came to this world. Así es como él vino a este mundo. This is what the Bible tells us. Esto es lo que, la Biblia nos dice. To finish, para terminar. When a book is written, cuando un libro se escribe, there's a lot of information that is written. Hay mucha información que se escribe. Yes. And when you read it, y cuando tú lo lees, there's so much information that you learn of. Tanta información de lo que tú aprendes, ¿verdad? De lo que leíste. But when they make a movie, cuando hacen una película, can they put everything that is written the way that is written in that book? Cuando hacen una película, dice, ¿ponen todo en esa película a como fue escrito en el libro? No, because it's too much. It's going to be a very, very long movie. Va a ser una película muy, muy, muy larga. They're going to, pick pieces, ¿verdad? Van a agarrar pedazos, ¿verdad? And they're going to put it together the best way, that they can or that they think, ¿verdad? Van a ponerlo junto, ¿verdad? De la mejor manera, de lo que ellos puedan o como ellos piensen. Do you understand? But they're going to leave a lot of things out y van a dejar muchas cosas fuera. You understand? That's why when we see movies, ¿verdad? About the birth of Jesus Christ, cuando miramos películas, ¿verdad? Del nacimiento de Jesucristo, what we read here, lo que nosotros leímos aquí, does it really show everything? ¿Realmente enseña todo? No. And since we don't take the time to read, y como no tomamos el tiempo para leer, how are we going to know the real story? Fíjate. ¿Cómo vamos a saber la historia verdadera on how it happened and cómo sucedió if you don't read the Bible, the Word of God? Si tú no lees la palabra de Dios, que es la Biblia. And so that's why, we read it here, y por eso lo haremos aquí, so that you can read it, in your own home, para que lo leas en tu propia casa. And say, well, let me read it and make sure, well, this is what it says. Déjame leerlo para yo estar seguro que esto es lo que dice. And then you, yourself, is going to make the own judgment, ¿no? Tú mismo vas a hacer el propio juicio, and if you believe it or you don't, si lo crees o no lo crees, that's on you. Eso depende de ti. But this is what the Word of God says, not to offend anybody. Dice todo lo que dice la palabra de Dios, no para ofender a nadie, in no religion, in no beliefs, en ninguna religión, en ninguna creencia, nothing related to that. Nada relacionado con eso. It's to what? To read the Word of God and to know what the Word of God says. Es leer la palabra de Dios y saber lo que la palabra de Dios dice. The birth of Jesus, a lot of people celebrate it all over the world, ¿no? El nacimiento de Jesucristo, lo celebran en muchos lugares en todo el mundo, yes? And so that they may know how Jesus came into this world. Para que la gente sepa cómo vino, Jesucristo a este mundo. Amen. So that's the teaching, amen, of this day, amen. Y ese es el mensaje para el día de hoy.